Pues este tema que vamos a ver hoy lo vamos a dividir en dos partes por lo extenso que puede ser. Pero déjenme comenzar, vamos a enfocarnos esta noche en el tema, un corazón que hace planes perversos. Pero vamos a empezar esta noche viendo algunos conceptos para que las cosas nos queden bien claras. Y en primer lugar hablar de lo que es la palabra inicuo que aparece aquí en este versículo 18. Porque muchas veces quizás hemos leído estos pasajes, yo personalmente los he leído, y como que nos queda un poquito nebuloso el concepto de inicuo o iniquidad. Y déjenme comentarle que inicuo viene del latín inicus, que significa literalmente desigual, pero que puede ser traducido también como desequilibrado, injusto, malvado o perverso. Y por eso el tema de esta noche, un corazón que hace planes perversos. Es decir que la iniquidad tiene que ver con ese desequilibrio en la vida, ese desequilibrio que nos lleva a cosas perversas y malvadas, como el caso de este joven que les relataba. Esta noche vamos a enfocarnos hacia dos áreas, básicamente, de lo que puede ser un corazón inicuo o un corazón malvado. Nos vamos a enfocar hacia lo que es la codicia y la envidia, la codicia y la avaricia, porque por supuesto, un corazón malvado, un corazón que va a tender hacia la iniquidad, hacia la perversidad, se puede desviar por muchas áreas. Y en el mandamiento, en el 10º mandamiento, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 17, déjeme leerlo para usted, dice, no codiciarás. Y la codicia no solamente se refiere a los bienes materiales o al dinero. Justamente el mandamiento nos indica, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí nos damos cuenta que la iniquidad se puede ver representada por lo que es la codicia y la avaricia. Por supuesto, se puede dirigir esta iniquidad hacia otras áreas, como puede ser la lujuria, la lascivia, el asesinato y otro tipo de pecados que el próximo miércoles se van a estar estudiando. Pero nos damos cuenta, y esta noche vamos a enfocarnos, que la codicia específicamente proviene de un corazón que ha hecho planes para obtener aquello que desea, que no le pertenece, y lo hace de una manera totalmente desequilibrada, totalmente injusta, pasando por encima de cualquier principio o de cualquier persona. Y este joven que les relataba, este joven holandés, teniéndolo en apariencia todo, aún así nunca estaba satisfecho. Y él codiciaba la belleza de las jóvenes, él codiciaba aventuras, él codiciaba conquistar el mundo, pero a través de una manera totalmente equivocada. ¿Cuál es el problema de este joven? ¿Cuál es el problema de cualquier ser humano? Porque ninguno de nosotros está libre de este pecado de la codicia. El problema no está en las condiciones que nos rodean. De hecho, este joven lo tenía todo: educación, dinero, juventud, fuerza, belleza. Pero había un grave problema. Su corazón estaba hacia el mal, estaba dirigido hacia el mal. Un corazón que planificaba y se dirigía hacia la maldad. Bien lo dijo Jesucristo, que del corazón del hombre, de ahí salen los pecados. Y en el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 7, creo que lo describe de una manera muy clara, muy particular. Voy a invitar a que lo busquemos, Marcos capítulo 7, hoy vamos a leer varios versículos. Y aquí en el versículo 21 de Marcos 7 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Sin duda alguna el problema no está en las circunstancias, en que si alguien tiene educación o no la tiene, si alguien es rico o pobre, si alguien es joven o viejo, si alguien se considera atractivo o no. El problema está en el corazón. Y ahí tenemos un tremendo reto, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Solamente Dios le conoce.
Y por eso Él claramente en ese 10º mandamiento nos dice, no codiciarás. Porque sabe Dios que nuestra carne, nuestro corazón va a tender a engañarnos y a que nosotros estemos anhelando y deseando cosas materiales, personas o las posesiones de otras personas, los logros de otras personas. Esta noche vamos a ver entonces qué significa esto de la codicia y la avaricia. Y tengo aquí un par de conceptos que quiero compartir con usted esta noche. Codicia es el deseo de poseer más dinero, riqueza, bienes materiales o cualquier otra cosa, más de lo que uno necesita. La codicia nos lleva a desvalorar lo que ya poseemos por el deseo de adquirir lo que no nos pertenece. Y esto es algo tremendo, porque cuánta gente como este joven ya no agradece por lo que Dios le ha dado. Ya no está contento con tener salud, con tener vida, con tener una familia. Y simplemente todos los días vive en ese afán de querer poseer aquello que no le pertenece. Y se enfoca entonces la codicia en eso, en lo que no tengo, en lo que otros tienen, en lo que a mí me encantaría poseer. Su hermana gemela es la avaricia, que también se enfoca en obtener más de lo que necesitamos, pero se diferencia de la codicia en que el avaro no comparte con nadie lo que llega a obtener o a acumular. Esta es la diferencia con la avaricia. La avaricia también anhela, también desea, también quiere poseer, pero no comparte con nadie. Ambas se relacionan con un deseo enfermizo y apasionado de complacer el ego. Y no solo, como les dije anteriormente, no solo se refiere al dinero, a las cosas materiales, sino a cualquier deseo egoísta del alma. Y tenemos que tener un gran cuidado, porque justamente en la introducción que nos hacían nuestros hermanos, nos dábamos cuenta cómo estos jóvenes pues no tenían quizá una buena relación con su amigo, pero cuando se dieron cuenta que él había ganado o había recibido $1 millón, ustedes vieron cómo cambió las circunstancias. Cómo uno de ellos quiso mostrarse como su gran amigo, aunque nunca lo había sido. Cómo quería quitarle aquello que a través de su ingenio, a través de su inteligencia, este joven había logrado. Y luego se atreven a hacer una carta para tratar de sacarle dinero para rentearlos, ya dando pasos en sus corazones, haciendo planes malvados para tratar de quitarle aquello que le pertenecía y que ellos desean. Esto es en sí el pecado de la codicia y de la avaricia. Y este es un pecado con el que todos estamos expuestos y peleando todos los días. Sobre todo cuando vivimos circunstancias en nuestra economía de crisis, de escasez, de muchas diferencias sociales, sobre todo en la parte económica, que muchas veces nos ponen en un riesgo tremendo de caer en este pecado. Pero la codicia y la avaricia tienen algunas características que vamos a descubrir o a desnudar en esta noche para que estemos atentos y sobre todo para que cuidemos de nuestros corazones. En primer lugar, una de las características de la codicia es que es insaciable. Es insaciable. Y vamos a buscar aquí en el libro de Eclesiastés. Hay muchos textos que podríamos usar, pero no tenemos mucho tiempo. Pero aquí en Eclesiastés, en el capítulo 5, hay un par de versículos, el versículo 10 y 11, que nos hablan claramente de lo que es este pecado de la codicia. Y dice así Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Y aquí está, ¿verdad? Esta parte primera del versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Pareciera que aquella persona que vive con este pecado de la codicia nunca está satisfecha. Nunca los logros son suficientes. Nunca el salario es digno para él o para ella. Nunca el lugar donde vive le brinda la suficiente satisfacción. Y como dice un famoso dicho, ¿verdad? El pasto siempre es más verde en el jardín del vecino. Y la persona que vive en el pecado de la codicia y la avaricia siempre está viendo el pasto del vecino que es más verde. Siempre está deseando tener lo que otros poseen. Tristemente se codicia, se desea
las cosas, los triunfos, lo que otra persona hace, ojalá se desearía de la misma manera el esfuerzo, el sacrificio que muchas personas hacen o han hecho para obtener lo que ahora tienen, o para llegar a la posición que ahora ostentan. Pero no, simplemente este pecado lleva a las personas, nos lleva a poner nuestros ojos en esas cosas y en tratar de quitarlas o de obtenerlas de cualquier forma, incluyendo aquello que aumenta otros tipos de pecado, como pueden ser la mentira, la violencia y hasta el asesinato y la muerte, que tristemente pues han llenado nuestra sociedad. Una segunda característica de lo que es el pecado de la codicia es que engaña, nos engaña, porque promete seguridad en riquezas, pero en realidad no la da. Y aquí de nuevo en el Evangelio de Lucas, voy a pedir que busquemos el Evangelio de Lucas capítulo 12. Hay un texto muy interesante cuando Jesucristo está con una multitud y un joven viene para pedirle a Jesús que interceda por él delante de su hermano para que le comparta una herencia. Y dice Lucas 12:13, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Tristemente, muchas veces, el engaño de la codicia nos hace pensar que la seguridad, que nuestro futuro está garantizado solamente si nosotros poseemos cierta cantidad de dinero en el banco, si tenemos un lugar que hemos adquirido, una casa, un terreno, si tenemos un buen trabajo, muchos años ahí, a lo mejor en ese trabajo, y pensamos que eso nos va a dar seguridad. Cuando llegan las crisis, como la que recientemente hemos estado viviendo desde el 2008, y la verdad es que no podría decir que ya terminó porque El Salvador va a la cola de la recuperación de esa crisis, pero en esos años, cuando vienen esas duras pruebas, nos damos cuenta que no es cierto que haya seguridad en las riquezas, que haya seguridad de que ninguna cosa mala nos va a acontecer. Aún teniendo mucho dinero, aún teniendo un lugar hermoso donde vivimos, un buen trabajo, una buena empresa, nadie nos puede garantizar que no nos vamos a enfermar. Este hombre del que Jesucristo está hablando, este rico insensato, creyó que lo tenía todo bajo control, que al hacer más grandes sus graneros y acumular más riqueza, él podía reposar tranquilamente y simplemente disfrutar para su carne, para su propio bienestar de todas esas cosas. Y Dios le dice, necio, y si mueres, ¿a quién le vas a dar todo eso?